Buenos días, muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy abordamos en este debate de enmiendas un asunto presente de forma constante en las preocupaciones de los ciudadanos y que es urgente enfrentar si queremos proteger la propia democracia. Porque, señorías, la corrupción afrenta a la legitimidad social y, por tanto, a la confianza o desconfianza de los ciudadanos respecto de la administración y el sistema democrático, erosiona la calidad del mismo y tiene un importante impacto económico y, además, aviva los más especiales populismos. Así lo señala la OCDE en la muy reciente recomendación de su Consejo sobre Integridad Pública de 26 de enero de 2017, pero también el Consejo Poder Judicial en sus informes sobre corrupción. Por ello, por convencimiento democrático, creemos firmemente en la prioridad de la lucha contra la corrupción y, por eso, propusimos en su día que la Comunidad de Madrid se adhiriera al protocolo de actuación en causas complejas por corrupción del Consejo del Poder Judicial, comprometiéndose a proporcionar medidas a los juzgados y tribunales en su combate contra la corrupción. Porque ese combate, que tiene su vertiente de persecución de conductas como actor fundamental del Poder Judicial, requiere medios, algo a lo que sistemáticamente, señorías, hace oídos sordos el Gobierno del PP, al que, por cierto, apoya el proponente de la propuesta de ley, Ciudadanos. Pero sabemos, señorías, que la persecución penal, con ser fundamental, no agota los medios para luchar contra la corrupción. Como nos recuerdan las organizaciones internacionales, la lucha contra la corrupción debe incorporar elementos de prevención, de creación de cultura de integridad y mecanismos internos de detección rápida y próxima de actuaciones irregulares y corruptas. La proposición de ley que presentó Ciudadanos pone sobre la mesa uno de esos aspectos, no poco relevante, como es el papel y la importancia de la figura del denunciante de acto de corrupción. Por eso nuestro grupo votó a favor de la toma en consideración. Por eso, y porque con ello se abría, como se acaba de decir, un espacio para proponer medidas concretas a este tema que, a nuestro entender, deben de mejorar y mucho la propuesta. Pero no podíamos estar a favor de la proposición porque descubrir la corrupción y proteger al denunciante de la misma es necesario, pero insuficiente para el objetivo último que todos debemos de cumplir, que es el de desterrar la corrupción de nuestro paisaje o, como dicen ustedes mismos en su exposición de motivos, lograr una administración pública libre de esa lacra. Señorías, no podemos apoyarla porque entendemos que es oportunista, está mal enfocada y es incompleta. Oportunista porque, una vez más, para ustedes lo importante es la medalla, ser el primero que sale en las noticias presentando, además, el falso dilema de que se está con ustedes o se está con la corrupción. Eso es intolerable. Pero, señorías, no se equivoquen. Lo importante no es eso, sino llegar todos o los más posibles y llegar bien a la meta con un instrumento verdaderamente útil. La medalla, además, señores ciudadanos, es de cartón, de puro teatro, porque al tiempo que apoyan y sostienen al PP, que tendrá muchas virtudes, pero no precisamente en el campo del alejamiento de la corrupción o la lucha contra ella, vemos como municipios que gobiernan distan mucho de ser ejemplos de transparencia. Y si no, veamos, por ejemplo, Mijas, el Ayuntamiento Estrella, que es el ayuntamiento 109 de los 110 evaluados por Transparencia Internacional en su informe de 2017, cuando en el de 2014 estaba situado en el puesto 49. Decíamos también que era una propuesta mal enfocada, porque atiende solo a una parte del problema y a solo una parte de las medidas que propone la OCDE, Naciones Unidas y las organizaciones más relevantes en materia de integridad y ética pública. Y es que, aunque se utilice con frecuencia a estas organizaciones como principio de autoridad, se hace de forma parcial, pues si algo nos recuerdan estas organizaciones es que la lucha contra la corrupción que requiere medidas de conocimiento rápido de conductas desviadas, en las que el papel del denunciante del acto de corrupción es clave, pero también esas otras medidas de prevención que antes señalábamos. Pero es que, además, incluso para sus propios objetivos, el texto que nos han propuesto es incompleto, además de técnicamente francamente mejorable. Voy a citarles solamente algunos aspectos de los muchos que detectamos en su texto y que nos han empujado a presentar esta enmienda a la totalidad. Definen ustedes mal el ámbito objetivo sobre el que pretenden actuar y se centra solo en parte de lo que es corrupción, las infracciones administrativas. Por cierto, todas, ¿cuáles de ellas? O conductas que pueden ser constitutivas de delitos específicos que el Código Penal califica contra la Administración, pero deja fuera otros muchos que constituyen también conductas de corrupción. Así no se incluiría, por ejemplo, la administración desleal o delitos societarios en el seno de empresas públicas, estafas, falsedades o conductas que pueden dirigirse contra quien denuncia la corrupción
como el acoso laboral o algunos de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Asimismo, detalla mal el ámbito subjetivo de los denunciantes. Contempla fundamentalmente a funcionarios y de la comunidad, pero deja fuera al resto de los empleados públicos. Y lo que es más importante, a los empleados de empresas que gestionan servicios públicos. Y cuando contempla a estos colectivos, lo hace de forma tímida, subsidiaria y voluntaria para la administración a la que pertenecen. Y no vale afirmar que no se tienen competencias para intervenir en el ámbito del personal laboral o de las entidades locales, y que solo podemos legislar sobre los funcionarios y que somos incompetentes para regular otros ámbitos, porque no estamos legislando sobre relaciones laborales, señorías, sino cómo proporcionar medios, o al menos proponerlos e impulsarlos, para revelar comportamientos desviados que puedan ser corrupción y proteger a quienes, como consecuencia de sus denuncias, pueden devenir en víctimas. Por otra parte, señorías, otorgan presunción de veracidad al resultado de una investigación administrativa en una información reservada, de modo que convierten dicha investigación más en un proceso judicial para el que, por otro lado, olvidan las garantías precisas que en una labor de descubrimiento de posibles conductas corruptas. Establecen plazos poco creíbles para la investigación, y eso pese a criticar que se reduzca el plazo de la ley de enjuiciamiento criminal para la investigación de delitos. Pretenden imponer competencias y funciones al comisionado que no puede tener, y con ello ponen en riesgo la validez de sus actuaciones. El comisionado, señorías, no puede ser quien considere o declare nulos actos de otras administraciones, como se deduce del artículo 9, apartado 2, en la medida en que es el comisionado quien decide si un acto está justificado o no, porque eso no es competencia de los propios órganos que dictan las resoluciones o del Poder Judicial. No confundamos las posibilidades que tiene el comisionado con la colisión con otras competencias de los órganos. El texto propuesto por los ciudadanos no garantiza suficientemente medios materiales y personales, de modo que puede morir por inanición. Aún es más, pretende, como se desprende de sus intervenciones, que no suponga coste. Me gustaría que se nos explicara cómo se va a conseguir esto, si no es bien dotando de medios al comisionado o bien desnudando otros servicios también necesarios. Señorías de Ciudadanos, en su propuesta no se prevé canal seguro para alguna de las denuncias. Imagino que a un potencial denunciante deberíamos indicarle cómo ponerse en contacto con el comisionado y no diferir el tema a los sistemas de presentación previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo. En otro orden de cosas, cabe recordar que presentar denuncias no es un derecho de los funcionarios, como pretende el artículo 4 de la proposición, sino una obligación de todos los empleados públicos que debemos proteger y amparar, y que ya señala el Código de Conducta previsto en el EBEP, en el artículo 54 y en el espíritu general de los artículos 52 y 53. La cualidad de denunciante es de carácter legal, no la puede otorgar un órgano, ni depender de que éste la declare. El comisionado podrá otorgar protección al denunciante, pero no considerarle esa cualidad como se desprende de su texto. Ante todo esto, mi grupo optó, o mejor dicho, se vio obligado a presentar esta enmienda a la totalidad. Los socialistas entendemos que es imprescindible, que es vital, combatir la corrupción, pero creemos que este combate está cojo si no va asociado, como ya he mencionado, a un cambio de cultura, al fortalecimiento de la integridad y la ética pública. Asimismo, creemos que el instrumento del que nos debemos dotar debe ser técnicamente adecuado y útil, y, por supuesto, adecuado a la legalidad. Y, sobre todo, tiene que ser ambicioso de fondo y ambicioso de verdad. Verán, Transparencia Internacional, que algo sabe de esto, al abordar la figura del denunciante y su protección, ha establecido una serie de parámetros para valorar la calidad de una norma en esta materia. Parámetros que buscan una adecuada y amplia definición de quién debe ser considerado denunciante de acto de corrupción, más allá del propio ámbito de la Administración. La OCDE, por otra parte, nos recuerda, como ya hemos indicado, que parte integral de la lucha contra la corrupción debe de contemplar los aspectos de prevención e, insistimos, de fortalecimiento de la cultura administrativa y organizacional con altos estándares de integridad y ética pública. Y aquí directamente ustedes no han presentado nada, absolutamente nada. El texto que nosotros presentamos creemos que recoge esas exigencias de ambición, legalidad, eficiencia y oportunidad que nos reclaman las organizaciones internacionales, pero sobre todo no olvidemos que nos reclama nuestra propia sociedad. Nuestra enmienda a la totalidad no se conforma con facilitar realmente la denuncia,
mejorando plazos para la instrucción de procedimientos, garantizando medios suficientes, personales y materiales, y autonomía real, incluso económica. Al comisionado le dotamos de verdaderos instrumentos que mejoran y que pueden mejorar su actuación. Y además pretendemos abordar como misión mejorar la cultura de prevención y el fortalecimiento de esa ética e integridad pública. Por eso concebimos en nuestras enmiendas el comisionado no solo como un órgano de investigación de la corrupción y de protección del denunciante, que también, sino como un motor real y eficiente en esa tarea. Acometemos, de acuerdo con los criterios y recomendaciones más avanzados, una definición amplia y a la vez precisa de la corrupción y que nos permite poner el foco de forma clara sobre el concepto y sus principales caracteres identificadores, el abuso de derecho y la obtención de beneficio o aprovechamiento ilícito. Y todo esto buscando, señorías, el más amplio ámbito de influencia de la norma, tanto objetivo, como hemos señalado, como subjetivo, en cuanto a la protección a las personas que denuncian comportamientos irregulares, a sectores y relaciones no contempladas en la propuesta que ustedes presentan, señores ciudadanos. Procuramos igualmente un procedimiento administrativo con garantías y un ejercicio de competencias riguroso y respetuoso con las determinaciones legales y las competencias de otras administraciones, para que las actuaciones del comisionado no puedan ser objeto de reproche legal ni las haga peligrar. Garantizamos, creemos que lo hacemos con esas medidas, los medios mínimos para que el comisionado pueda gestionar adecuadamente y con plena eficiencia sus labores, y para ello definimos con detalle su estructura y le dotamos de un régimen sancionador conveniente. Asegura nuestra propuesta, nuestra enmienda, que el inicio de un proceso de nombramiento del comisionado no dependa de la voluntad de los grupos de la Asamblea, sino que se inicie de oficio y siempre con una mayoría adecuadamente reforzada. Como han apreciado, entramos en el fondo del asunto y establecemos verdaderas medidas para una actuación eficaz y responsable. Señoría, presentamos y pedimos su voto para esta enmienda, convencidos de plantear mejores instrumentos, más certeros y ambiciosos, para impulsar un combate difícil, muy difícil, pero que estamos obligados a dar y a ganar. Muchas gracias. Gracias, señor Cruz Torrijos.